Muy bien, en esta presentación nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las características del juego entre punzón y matriz, y a su vez también vamos a ver un poco cómo son las distintas calidades del corte que se pueden obtener conforme nosotros vamos variando, como dijimos, este aspecto. Bueno, muy bien, aquí nosotros tenemos un diagrama en el que podemos observar, esta es la fuente de la cual nosotros hemos extraído este diagrama, es del libro de Mario Rossi, en el cual nosotros podemos observar que el juego diametral, y acá nuevamente podemos hablar de juego diametral porque estamos comparando el diámetro externo del punzón con el diámetro interno de la matricería, el juego diametral varía en función del espesor de la chapa que nosotros querramos punzonar. Conforme aumente el espesor, deberemos aumentar el juego diametral entre punzón y matriz, y a su vez también lo tendremos que hacer conforme aumenta la dureza del material. Entonces en este caso podemos ver que para aluminios y materiales ligeros los juegos son menores que para lo que tienen que ver con latón, por ejemplo, hierro dulce, y para lo que tiene que ver con los aceros ya de mayor dureza. Entonces, conforme aumente la dureza del material, tendremos que aumentar el juego diametral. Conforme aumenta el espesor de la chapa, tendremos que aumentar también el juego diametral. Algo importante que se puede observar en este esquema es lo que comentábamos en la presentación anterior, que es que la matricería no es cilíndrica, sino que tiene un ángulo de descarga, ¿no? Que en este caso podemos ver que está en el orden del grado. Entonces tenemos una zona cilíndrica en la cual nosotros después vamos a ver que nos sirve para poder hacer el regrabado de la matriz y poder, una vez que se desgaste el filo de la matricería, poder seguir trabajando con la misma matriz a lo largo de un periodo cilíndrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el juego no es el correcto? Si nosotros tenemos un juego insuficiente entre punzón y matriz, lo que vamos a ver es que la fisura que se genera en el filo del punzón no coincide con la fisura que se genera en el filo de la matricería. Entonces, esto lo que nos va a generar es justamente este defecto. En un juego normal, un juego bien seleccionado, lo que vamos a ver es que las dos fisuras se encuentran favoreciendo el corte, y por otro lado, si tenemos un juego excesivo, nuevamente nos encontramos con que las fisuras no se encuentran. En el punzonado, la vida útil, que es la duración entre los afilados, porque nosotros vamos a reafilar tanto el punzón como la matriz, van a depender del juego utilizado. Y no solo la vida útil, también la calidad del corte queda determinada por el juego que nosotros hemos seleccionado. Y ahora vamos a ver una cantidad de calidades, en este caso vamos a ver 5 variantes, en las cuales podemos ver cómo varían la zona deformada, la zona bruñida, el ángulo, en este caso de fractura, y también el largo de la rebaba que se genera en función de los juegos que seleccionemos. Entonces, bien, acá lo que podemos analizar, es importante que podamos interpretar, es que para las mismas calidades, en este caso fíjense que tenemos el corte tipo 1, tenemos el corte relacionado con el orificio, si es lo que nosotros queremos generar un orificio, y con el recorte correspondiente al tejo. ¿Está bien? Por eso tenemos dos diagramas diferentes. Entonces vamos a llamar a la zona deformada, en este caso zona B, a la zona bruñida o zona pulida zona C, a la zona fracturada zona D, vamos a llamar alfa al ángulo de fractura, y vamos a tener que la rebaba es llamada como E mayúscula. Entonces, bien, lo que podemos ver es que a medida que vamos pasando del corte tipo 1 al corte tipo 2, al corte tipo 3 y al corte tipo 4, es que lo que va aumentando es la zona bruñida, que es la zona de mejor calidad del corte, en relación a la zona de deformación plástica y a la zona de fractura. A su vez también va disminuyendo la rebaba, lo cual significa que desde el punto de vista del proceso, este corte tipo 4 es un corte de mayor calidad si por ejemplo lo comparamos con un corte del tipo 1, en el cual la zona bruñida es muy pequeña, la zona de fractura es muy grande y tenemos una zona deformada plásticamente también mayor, así como también la rebaba, ¿no? Entonces, este tipo de corte, generalmente el corte de tipo 4,
es un corte de mejor calidad, es un corte en el cual nosotros podemos aprovechar mejor el perímetro cortado. Usualmente lo que se utiliza en producción es trabajar con tipos de corte 3 o tipos de corte 4, que justamente lo que hacen es un equilibrio, nos permiten tener un equilibrio entre un corte de buena calidad y también siendo que los esfuerzos no sean muy altos, porque si nosotros vamos achicando los juegos, lo que podemos obtener es justamente un corte del tipo 5, en el que uno puede observar que, bueno, efectivamente nosotros aquí tenemos un corte mucho más vertical, pero lo que vamos a tener en este tipo de corte, es que los esfuerzos van a ser también mayores, con lo cual la duración de la matricería, la duración de nuestro punzón, conjunto punzón matriz, también va a ser menor. Entonces, en estos casos es importante destacar que el filo generalmente, o que el tipo de corte utilizado o el que se busca obtener por punzonado, está entre el tipo 3 y el tipo 4. Muy bien, acá tenemos una imagen de microscopía electrónica de barrido, en la cual nosotros podemos observar un poquito con más detalle cómo son las zonas, ¿no? Digamos, tenemos la zona de deformación, la zona bruñida, que es justamente, por ejemplo, como comentábamos recién, en un corte del tipo 4 es justamente la que tiene mayor proporción, y podemos ver que es una zona lisa, se puede ver la deformación plástica, en este caso del material, y se pueden ver las líneas de deformación que van en el sentido de avance del punzón. Y luego tenemos la zona de fractura, en la cual ya el material no puede soportar los esfuerzos, entonces lo que tenemos es que la tensión de corte es tal que ya tenemos una fractura del tipo frágil, ¿no? En la cual ya tenemos una separación del material, y es característico de una zona rugosa y brillosa, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, en un corte de fatiga, por ejemplo. Entonces, el perímetro de corte, en definitiva, si nosotros lo analizamos, también nos va a decir un poco cómo fue que ocurrió el proceso, y en definitiva también me va a mostrar un poco, o me va a comentar, o yo voy a tener una idea mirando el corte de tanto la dureza del material como también los juegos utilizados a la hora del proceso de punzonado. Bueno, aquí podemos ver una sección transversal de un perímetro punzonado en un material de muy baja dureza, ¿no? En este caso estamos hablando de un material de un acero de bajo carbono y 0,5 milímetros de espesor. Y podemos ver una gran deformación plástica, y también una gran cantidad de formación de rebaba. Algo muy importante que tiene este proceso y que es importante destacar es que también, al ser un proceso de deformación plástica, el material puede sufrir un endurecimiento por deformación. En este caso particular, el incremento de dureza en el perímetro por deformación plástica o trabajado mecánico es del orden del 64%, o sea, es un aumento de dureza significativo. La profundidad de la deformación plástica en este tipo de material, que es tan blando, es de 0,4 milímetros, de 4 décimas, teniendo en cuenta que el espesor total de la chapa que se está punzonando es de 0,5. O sea, prácticamente toda la deformación fue deformación plástica del material. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cómo varían todas estas características en función del tipo de corte que obtengamos. Entonces, corte del tipo 1, lo que vamos a ir viendo que a medida que nos desplazamos hacia la derecha hasta el corte tipo 4, que es el corte de mejor calidad que vamos a tratar de obtener, podemos ver que el ángulo de la pared es sensiblemente menor, cosa que es favorable en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad. La zona deformada plásticamente, nuevamente también es menor porcentualmente, lo cual también es favorable. La zona pulida es mayor, cosa que también es favorable. La zona fracturada es menor. Y lo que vemos es que la rebaba es pequeña, regular y comprimida. Entonces, nuevamente vamos a apuntar en lo posible a obtener este tipo de corte cuando trabajamos con el punzonado. Ahora bien, si esto no es obtenible, también podemos obtener el tipo 3, que es un poco lo que menciona la diapositiva en esta oración, ¿no? Que es lo que se busca en la industria, punzonados del tipo 3 y punto 4. ¿Por qué? Porque los tipo 1 y tipo 2 son de muy mala calidad, porque tenemos una rebaba que es muy grande, tenemos una zona deformada plásticamente que también es muy grande. Y el tipo 5, si bien es más preciso, la verdad es que exige bastante la duración de los filos, tanto del punzón como de la matricería, entonces por eso es preferible obtener los tipo 3 y tipo 4.
Otra cosa que es muy importante destacar y que viene de la mano con el juego diametral es que el juego para obtener este tipo de corte tiene que ir disminuyendo. ¿Qué significa? Que para el tipo 1 podemos ver un juego o un huelgo entre punzón y matriz de un 20%. Si nos vamos al tipo 2, del 12%. Si nos vamos al tipo 3, del 9%. Y si nos vamos al tipo 4, del 6%. Significa que para obtener una rebaba, un corte de mejor calidad, tenemos que ir disminuyendo el juego. Cuando nosotros acá hablamos de 20%, estamos hablando de lo que es relativo al espesor de la chapa, ¿no? Significa que es un 20% del espesor de la chapa, un 12, un 9 o un 6% del espesor de la chapa. Conforme disminuimos el juego, tenemos un corte de mejor calidad, pero si disminuimos demasiado el juego de corte, lo que nos va a suceder es que los esfuerzos van a aumentar y vamos a ir en detrimento de la duración de los filos de corte. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los esfuerzos necesarios para el proceso de punzonado, y lo que tenemos es la siguiente ecuación, en la cual influyen sobre la fuerza necesaria para realizar el corte, y que en definitiva nos va a definir si podemos o no realizar, por ejemplo, un proceso con un balancín de una capacidad determinada, es la resistencia al corte del material en kilogramos por milímetro cuadrado, que para materiales dúctiles se corresponde con el 75 al 80% de la resistencia a la tracción que tiene ese mismo material. P se corresponde con el perímetro a cortar y E es el espesor de la chapa. Lo cual es bastante coherente, ¿no? ¿De qué depende entonces, en definitiva, de qué factores depende el punzonado? Bueno, como dijimos anteriormente, depende del perímetro que quiera cortar, del espesor y también del material con el que esté trabajando. Ahora bien, algo muy importante que nosotros lo podemos ver relacionado acá en este esquema es que, a diferencia de los esquemas anteriores, no todos los punzones tienen un filo recto, sino que se pueden utilizar punzones con filo inclinado. ¿Qué ventaja tiene el filo inclinado, como podemos ver en este caso? El que es cóncavo, el filo que nosotros podemos ver, como podemos ver en bisel, como tenemos en esta imagen, o el filo en doble bisel, como lo tenemos en esta otra imagen. La gran ventaja que tenemos es lo que podemos ver, en este gráfico, que es la disminución, de los esfuerzos de punzonado. Con un punzón convencional, como nosotros podíamos ver, un punzón cilíndrico, el esfuerzo, como podemos ver, es mayor y se concentra en una parte de la carrera muy corta. ¿Por qué? Porque todo el filo ataca de forma instantánea al material en el mismo momento. Sin embargo, en los filos inclinados lo que tenemos es un impacto progresivo, ¿no? O una inserción progresiva del punzón dentro del material. Entonces, por eso podemos ver que los esfuerzos son más bajos y se mantienen más tiempo, debido a que justamente el corte es progresivo. Tenemos una etapa de asentamiento del punzón en ambos cortes, pero podemos ver que hay una disminución marcada de los esfuerzos necesarios para poder punzonar. Ahora bien, si nosotros lo que buscamos con este tipo de punzones es quedarnos con el tejo, con el material interior, lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de punzones van a tener una mayor tendencia a deformar los tejos. Entonces, ventajas del filo inclinado: podemos emplear prensas de menor capacidad. ¿Por qué? Porque los esfuerzos son menores. Hay una ventaja adicional de disminución del ruido con el ingreso progresivo. Se descargan los puentes de la matriz claramente por la disminución de los esfuerzos. Y como los tipos de prensa que se utilizan, que son de bastidor en seco, o sea que son bastidores en abiertos, lo que nosotros vamos a ver como consecuencia es una disminución de la flexión y en consecuencia del desgaste de los filos por desalineación del punzón con respecto a la matriz. Muy bien, ahora vamos a ver en este caso una matriz de corte progresivo. ¿Esto qué significa? Que nosotros, si estamos trabajando, por ejemplo, con un fleje, podemos hacer dos operaciones en la misma prensa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que aquí podemos ver es que tenemos, en principio, un orificio circular, ¿no? Tenemos un perímetro cilíndrico, que es el cual queremos recortar, y luego en una operación subsiguiente lo que vamos a hacer es recortar un perímetro
que en este caso puede ser cuadrado o rectangular. Entonces, estas dos operaciones las hacemos en operaciones subsiguientes y lo que hacemos es también trabajar con los punzones desplazados verticalmente. ¿Para qué? Para no ejercer todo el esfuerzo de forma vertical sobre la máquina al mismo momento, sino que vamos a tener el primer esfuerzo realizado por esta matricería y luego por la segunda matriz. Entonces, de esta manera, nosotros lo que logramos es también que los esfuerzos sean graduales. Se trabaja en las matrices progresivas a partir de un fleje, o sea, el corte es continuo. Los punzones tienen diferentes alturas justamente para disminuir la carga y que el esfuerzo no se dé todo de golpe en lo que tiene que ver con la estructura de la máquina. Y acá podemos ver también que el punzón que corta el perímetro cuadrado tiene un centrador. Ese centrador lo que va a permitir es que justamente ese corte, ¿no? Ese corte, que el centrador es esta zona esférica que vemos acá, que ese corte se dé en relación o centrado con respecto del orificio que hicimos anteriormente. La carrera de avance del fleje la da un alimentador externo que está entre la prensa y el desbobinador. Nosotros vamos a trabajar con una bobina de material, justamente que vamos a ir sacando el fleje, y vamos a ir alimentando la máquina con un alimentador mecánico generalmente. Se debe buscar minimizar el recorte. Esto significa que tenemos que tratar de aprovechar o de organizar el corte de manera tal que este espacio nos permita que nosotros podamos aprovechar la mayor cantidad de material, pero que a su vez también no se produzcan deformaciones porque esta zona sea, por ejemplo, muy fina. Entonces, bueno, esas son las características que tenemos que tener en cuenta en lo que tiene que ver con las matrices de corte progresivo, que nuevamente en esta presentación lo estamos viendo de forma muy escueta, ¿no? Bien, estos son los bastidores de una prensa mecánica, por ejemplo, para operaciones de punzonado, ¿no? Esta es una máquina bastante voluminosa, bastante grande, pero nos sirve para entender un poco que la gran mayoría de los balancines que se utilizan para el proceso de punzonado son con bastidor en C, que es lo que comentábamos anteriormente. ¿Por qué bastidor en C? Porque en este caso nosotros lo que tenemos es lo que se denomina la boca de la prensa, en la cual nosotros no tenemos una columna en este sentido que le dé una mayor rigidez. Por eso también se comentaba que si trabajábamos con punzones, con filos, con chaflán, con filo inclinado, nosotros lo que podemos hacer justamente es evitar la flexión de este tipo de equipos. Bueno, muy bien. Con esta presentación llegaremos hasta esta diapositiva. Y en la próxima presentación nos vamos a meter un poquito con lo que es punzonado CNC.